Hoy es el final han sido con hoy 12 enseñanzas de cómo o cultivando relaciones piadosas entre el pueblo de Dios. Como todo lo que hemos enseñado, hermanos, sería imposible decir que esto es todo lo que se puede decir de un tema, pero al menos quisimos tomar algunos principios de la carta a los colosenses. Así que hoy va a ser algo no tan expositivo, por supuesto, va a ser una aplicación teniendo en cuenta todo aquello que vimos, y aplicaciones muy particulares, algo como tener en consideración estos asuntos particulares, asuntos muy puntuales, que creo que pueden ser muy útiles a la hora de andar en el contexto de la iglesia. Bien, vamos a transportarnos al Edén. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo como un ser parecido a él. De hecho, eso es lo que significa, según Génesis 1:26, cuando dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ser hechos como Dios significa muchas cosas a la vez y no tan solo una. El hombre, por ejemplo, fue creado con justicia y santidad tal y como Dios lo es. Fue creado como un ser religioso, como un ser moral. Fue creado como un ser social o relacional y fue creado como un ser trabajador. Y todo esto deberíamos preguntarnos de quién lo derivó. Si dice la Biblia que somos parecidos a Dios, entonces lo que hay en nosotros es un reflejo de, por supuesto, lo que está en Dios, pero de manera perfecta. Dios creó al hombre, ¿sí? Como Él es, Dios es perfecto en santidad, Él es el estándar moral, que nos ha revelado que no es un ser unipersonal, sino que se reveló como un ser tripersonal, lo que nos indica esas relaciones interpersonales en la Trinidad antes de haber creado todas las cosas. Debe entender que si Él nos hizo a su imagen y nosotros somos seres sociales o relacionales, y esto lo hemos derivado de Dios, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y Dios cómo? Es que Dios, un solo Dios, son tres personas a la vez, y significa que aún antes de hacer todas las cosas, el Señor interactuaba entre las personas de la Trinidad. Y este es lo que entendemos por la Biblia, por algunos pasajes, donde nos revela que había un trato eterno entre ellos. Y usted puede entender cómo habrá sido esa relación de amor perfecto entre las personas de la Trinidad. Usted debe entender, para entender el libro de Génesis, y no sacará mucho provecho a menos que entienda esto. Dios hizo al hombre, y precisamente luego, cuando Dios comisiona a Adán en cada una de las cosas en donde le ordena algo, que es una reafirmación de la semejanza de Dios en él. Es decir, no solamente Dios crea a Adán como un ser semejante a él, sino que cada orden que le da reafirma esa imagen y semejanza en él. Por supuesto que no es una clase de todo lo que es la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Hay mucha riqueza en el relato de la creación. Se establecen los fundamentos del mundo, del ser humano, del orden del mundo de Dios. Pero quiero señalar ese aspecto relacional del ser humano que derivó de Dios. Note las primeras líneas de Génesis 1:26, donde Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al hombre. Aquí no habla uno solo, sino que hay una relación, hay una comunicación.
Por supuesto que no podemos entender muchas cosas de esa comunicación, de esa relación de la Trinidad. Mucho quedará atrás del velo, pero podemos mirar que las divinas personas se trataban entre sí cuando dijeron hagamos. Es decir, ellos se comunican entre sí. Hay una relación, hay una coordinación para hacer las cosas. ¿Cómo será la relación que tienen entre ellos? Pues nada más que perfección en las relaciones interpersonales. La máxima belleza y gloria jamás antes vista de amor puro. Entonces, en ese cuadro, en ese decreto, queriendo exaltar su propia gloria, decretan la redención de un pueblo para manifestar sobre ellos su gracia, por lo que luego entonces crean todas las cosas coordinadamente y desarrollan la historia que usted y yo conocemos. Y todo esto porque hay un acuerdo, si ve, hagamos. Esto solo nos muestra una parte, pero así se planearon todas las cosas. Hay una comunicación en la Trinidad. Y para nuestra instrucción, el Señor crea primero al varón, pero profiere una calificación del asunto al verlo perfecto, pero solo. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiero que entiendas que Dios es un ser relacional. Cuando no tenía con quién más relacionarse, pues se relacionó consigo mismo en sus tres personas. Pero cuando hace al hombre como un ser relacional, por supuesto. Así que hace las cosas para nuestra instrucción, así que lo hace solo. Para luego él mismo decir que eso no es bueno, que el hombre esté solo. Y en los versículos 19 y 20 de Génesis 2 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Y luego dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué está haciendo el Señor? Esto no lo hace para él. Él no está probando con Adán qué es lo bueno. Es decir, no está intentando de un problema. No es que él haya fracasado y haya dicho, este hombre me quedó solo y no es bueno, entonces esté corrigiendo. Luego hace a los animales y dice, no, ahora esto tampoco me sirvió. Hermano, esto lo está haciendo es para que nosotros entendamos algo, no para él, sino para nosotros. Él nos quiere dar a entender, entre otras cosas, que el ser humano es un ser relacional. Por eso crea un hombre, lo crea con ciertas necesidades y él mismo califica esto. No es bueno esto. No es bueno que él esté. Intencionalmente Dios trae a los animales para que el hombre pueda comprobar que los animales no constituyen el complemento del ser relacional del hombre. Entienda esto. Esto le da una perspectiva distinta de nuestro trato con los animales. Los animales no constituyen el suplemento relacional del hombre. Ay de los hombres que hoy tienen que tener mascotas como su compañía, porque tratarse con otro hombre es difícil, con el ser humano. Es más, es mejor expresar todo el orgullo que tenemos en alguien que no nos dice nada, como una mascota, ¿verdad? Alguien que no piensa. Y a veces quizás es el tipo de relación que queremos tener. Alguien que nos lamba los pies sin pensar. Pero ¿qué dice la Biblia? Mas para Adán no se halló ayuda idónea entre los animales. Cuidado, y aún los niños deben tener cuidado, los están adoctrinando. No importa si están estudiando en casa, los están adoctrinando a pensar que los animales son mejores que el hombre. ¿Verdad? Que los animales constituyen la mejor compañía para un hombre. Y nuestra comunidad, ¿verdad? Nuestro mundo caído hoy día ha adoptado una palabra, perrijos, porque es mejor tener perros como hijos que tener hijos de verdad. Todo en contra de la voluntad de Dios que dice, no, para Adán no se halló ayuda idónea. La persona que tiene su mascota como su compañía debe entonces confesar a Dios no solo su pecado, sino su deshumanidad. Él no está humanizando un perro, él se está perrizando. Yo no sé si es la mejor palabra. Lo que digo es que no es verdad que el humano
esté levantando un animal a su categoría. Eso es imposible. Lo que pasa es que él se está volviendo a su altura. Mas para Adán no se halló ayuda idónea entre los animales. Qué bueno es tener el pajarito, ¿verdad? El pececito, pero cuidado, hay que cuidar el corazón. Eso hay que hacerlo desde la perspectiva adecuada si es que se va a hacer tal cosa. Y entonces cuando entre los animales no se halló ayuda idónea, la solución divina, no para su instrucción, es que él no estaba experimentando. Estos pasos los hace para que aprendiéramos. La solución divina fue crear otro ser que supliera exactamente en compañía y ayuda al varón. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y de esto, en términos muy generales, se deriva la necesidad y la importancia de las relaciones interpersonales, las relaciones entre las personas. La sociedad, el trato entre personas, no es un invento de hombres que luego los hombres puedan modificar sin recibir consecuencias. Si ha escuchado esto, y si no lo ha escuchado, lo va a escuchar y se lo van a enseñar a sus hijos. La sociedad es un invento de los hombres. No, la sociedad es un invento de Dios, que dijo no es bueno que el hombre esté solo, y creó a otro ser humano, y lo creó con la capacidad de reproducirse. El trato entre personas no es un mal necesario. El trato entre personas es un invento de Dios en el mundo de Dios. Y usted no puede modificar el trato interpersonal en el mundo de Dios sin recibir consecuencias malas. Y aquí entre paréntesis, permítame hacer un comentario. Las medidas de aislamiento, aislando al enfermo junto con el saludable, han atacado las propiedades esenciales de un ser humano. Y que quede bien. Y es muy posible que Facebook me esté escuchando y me bloquee. Así que escúchelo bien, si esta es la última vez que me dejan usar mi cuenta. Las medidas de aislamiento, donde aislamos al enfermo junto con el sano, porque en la Biblia sí hay aislamientos, pero del enfermo. Nunca se aislaba al sano. Aislando al enfermo junto con el saludable, han atacado las propiedades esenciales de un ser humano. Mire, al aislarnos, aíslan nuestro ser religioso, nuestro ser relacional, su ser como trabajador y su dominio del mundo. Y nosotros queremos tener humanidad después de esto. Humanidad después de esto. Usted no puede modificar las reglas del mundo de Dios y seguir igual. Pero sigamos. Todo está en Génesis, hermano. Pero sigamos. Las relaciones interpersonales vienen a ser parte de lo que somos como seres naturales. Si esto no es un asunto de una opción, hermanos, somos seres relacionales. Y cuando llegamos a reconocer por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, esta realidad no merma. La realidad relacional del hombre no se acaba, sino que entra en la dimensión adecuada. ¿Me hago entender? Si ya por seres naturales somos gente relacional, pero somos pecadores, cuando llegamos a Cristo no amputamos ni suicidamos nuestro ser relacional, sino que esta dimensión entra en la dimensión correcta, entra en lo que debería ser. Y ya Colosenses nos recordó en el capítulo 3, versículos 11 y 15, que al venir a ser parte de Cristo, también venimos a ser parte de su iglesia. ¿Sí nota? Otra vez, el Señor que nos rescata entre un mundo en el que convivimos en maldad, y nos rescata y nos saca y nos consagra a Él y nos deja solos. No, nos incrusta ahora en un pueblo donde se supone que debemos vivir en la dimensión correcta de lo que son las relaciones interpersonales.
Esto le da un significado más alto, haber venido a Cristo, le da un significado más alto a nuestras relaciones interpersonales. Restaura nuestras relaciones interpersonales, les pone ese fundamento divino que se perdió luego que el hombre cayera en pecado. Así que si las relaciones interpersonales son tan importantes, ¿cuánto serán en el pueblo de Dios donde todo es santificado y restaurado? Usted no puede tener sociedad sin relaciones interpersonales. Usted no puede tener un mundo sin relaciones interpersonales. Yo no justifico muchas conductas que he visto estos días, pero las entiendo. Usted no puede suicidar la esencia de un ser humano. Él se tiene que relacionar. Punto. Es como comer. ¿Me hago entender? Es como comer. Si eso es verdad en el mundo, ¿cuánto será en el pueblo de Dios donde todo es santificado y restaurado? Esa realidad no se va a acabar. Antes va a entrar a su lugar adecuado y se va a santificar y restaurar. Por eso, hermanos, hemos ido sobre las Escrituras para hallar de manera general, por supuesto, estas virtudes que deben acompañar nuestro trato entre hermanos, creados por el mismo Dios, redimidos por el mismo Salvador, habitados por el mismo Espíritu, guiados por las mismas palabras de Cristo y siguiendo una misma meta, hacerlo todo en el nombre de Cristo para gloria de Dios y el beneficio de nuestros hermanos. Las relaciones interpersonales en la iglesia deberían ser esa expresión de la humanidad restaurada en Cristo. Y se lo vuelvo a decir. Las relaciones interpersonales en la iglesia deberían ser esa expresión de la humanidad restaurada en Cristo. ¿Qué usted esperaría encontrar en la iglesia? En la iglesia. La expresión de la humanidad restaurada en Cristo. ¿Qué esperaría encontrar usted en el mundo? La expresión de la humanidad caída en Adán, donde hay que intrigas, mentiras, ventajas, maltrato, orgullo, lo que sea. ¿Qué esperaría usted encontrar en el grupo de los redimidos? Pues la expresión de la humanidad redimida en él. Aún con un mayor significado que el que tuvo Adán antes de caer en pecado. ¿Por qué? Porque hoy los creyentes estamos sobre un mejor pacto y sobre mayores beneficios y promesas. Pero hermanos, a causa del pecado remanente, debemos luchar para generar buenas relaciones, mantenerlas en su estructura bíblica y alimentarlas de acuerdo a la voluntad de Dios en su palabra. A menos que, por supuesto, usted crea que Dios ya ha acabado con usted y con sus hermanos, no tendrá que luchar. Si a alguna persona le queda alguna duda, si Dios ha acabado con ella ya, su trato, es sencillo. Le doy un consejo sencillo. Pregúntele al hermano en la fe con el que tenga más confianza si Dios ya ha acabado con usted. Pero luego no se incomode con la respuesta y no se ponga bravo con él. Y si usted cree que Dios ya acabó con su iglesia local, es decir, su iglesia local es ya lo que debería hacer, yo le doy un consejo. No asista a esa iglesia, sino hágase miembro. Hágase miembro y empiece a compartir con los hermanos reales y verá que no le va a quedar ninguna duda que todavía hay mucho trabajo que hacer. El Señor todavía está restaurando la humanidad en nosotros, lo que debería ser. Permítame en el tiempo que nos queda y a manera de corolario, es decir, de consecuencia, de conclusión y de inferencia, hacer algunos comentarios en asuntos que ya a esta altura deben parecer muy obvios. Primero, cuidémonos de generar amistades naturales en la iglesia. Cuidémonos. Cada uno, cuidémonos entre hermanos de generar amistades naturales en la iglesia. Por supuesto que no solo tenemos en mente al decir esto, esas amistades que intencionalmente se buscan para el pecado, como cuando en el mundo decía vamos a emborracharnos, camina a emborracharnos. Son amistades que intencionalmente se buscan para el pecado. Yo estoy dando por sentado que eso no se da en la iglesia, que dos hermanos se encuentren o las hermanas se encuentren, ay venga y chismeamos de un tercero. No, cosas así, o sea que intencionalmente digamos, venga, le pegamos a este hermano. No, yo estoy esperando que ya usted, eso no está.
estoy pensando en generar amistades, ese tipo de amistad natural, ese tipo de amistad común, ese tipo de amistad según el Adán caído. ¿Qué caracteriza esa amistad natural? Bueno, compartir con otros para pasarla bien. Ese tipo de amistad es muy sentimental, donde nos identificamos con asuntos externos como la edad, experiencias, gustos, donde trabamos una amistad en términos naturales y superficiales. Cuidémonos de generar amistades en la iglesia así. ¿Recuerda el planteamiento inicial de cómo deberíamos vestirnos en las relaciones de comunión en la iglesia? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Usted cuando entra a la iglesia a relacionarse con otros, no se acerca como una persona natural, se acerca como una persona que ha sido vestida como escogido de Dios, santo y amado por Dios. Y usted no establece comunión con personas naturales, sino con personas espirituales también de ese nivel. Así que no nos acercamos como personas naturales a personas naturales, sino como personas que han sido escogidas por Dios, apartadas y amadas por Dios, y nos relacionamos con personas escogidas de Dios, santos y amados de Dios. Es a otro nivel nuestro trato. Por ejemplo, ¿cómo lidiamos con las ofensas a nivel natural de esas amistades naturales? Bueno, debe haber una forma. Pero en el Señor, en la iglesia, el fundamento es distinto, porque dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí ve? Tiene otra categoría. Nos tratamos, pero en otro nivel. No sé cómo usted en el mundo perdonaba a un amigo suyo, o lidiaba con las debilidades de él. De alguna forma usted sorteaba eso para seguir siendo su amigo. Pero en la iglesia lidiamos así. Miramos a Cristo y le perdonamos. ¿No ves? A otro nivel. No se puede comparar, no podemos establecer relaciones naturales entre nosotros. ¿Qué debe mantener en paz las relaciones en la iglesia? Dice la Biblia, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Sí nota? No es la paz, no es ni siquiera el sentido común, es lo que Dios nos ha dicho que debe ser. ¿Hay acaso algún fin para nuestra hermandad? Es decir, ¿para qué somos amigos? La misma Biblia nos dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Para eso somos amigos, para animarnos a hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús. Así que eso nos librará de la compinchería, de la complicidad, de satisfacernos en las lujurias, hasta en las amistades a conveniencia, en la hipocresía, en las amistades banales y tantas cosas más en las iglesias. Cuídese entonces, en primera medida, de generar ese tipo de amistades naturales en la iglesia. Hermano, para tener amistades naturales, el mundo es suficiente. Pero en la iglesia, hermanos, debemos establecer ese tipo de amistad distintiva, bíblica. Segundo, cuidémonos de no provocar al pecado a los hermanos. Cuidémonos de no provocar al pecado a los hermanos. ¿Con cuánto cuidado debemos tratar a nuestros hermanos? Le recuerdo, querido hermano, que en las iglesias no tratamos con un doble de nosotros, sino con personas diversas en edad, idiosincrasia, temperamento, experiencias, y no podemos esperar que con todas el trato se dé en los mismos términos, aunque sí bajo los mismos principios. Hermano, cuide, que es que usted dice, no, pero a mí no me duele si me hicieran eso. Sí, pero es que usted no es la medida. Usted está relacionando con otros, la gente no es una fotocopia suya. Usted se relaciona en una iglesia con distintas personas de distintas maneras de ver algo, de edad, de idiosincrasia, de crianza, qué sé yo, tantas cosas. Aunque nos debemos tratar bajo los mismos principios, nunca podemos esperar que nuestro trato con los hermanos se dé en los mismos términos.
Si usted no advierte esto, va a provocar al pecado a otros hermanos. Por ejemplo, si usted defrauda a un hermano, ¿no le está provocando al pecado? Usted dirá, y usted le recomienda al otro, ¿no? Pero no dice la Biblia que ¿por qué no sufre el agravio? Tan lindo usted recomendándole al otro lo que él debe hacer. ¿Por qué más bien usted no lo deja de provocar? ¿Por qué no lo deja de poner un lazo en sus pies? ¿Verdad? Usted dirá, pero si usted me llegara tarde en una cita, yo no me pongo así. Sí, pero es que usted no es la medida. O usted quizá está tratando con un hermano para el cual la puntualidad sí sea un asunto importante. ¿Por qué lo va a provocar al pecado? ¿Por qué va a hacer que su hermano empiece a cavilar y a pensar mal y a tener angustia? ¿Por qué usted quisiera hacer eso para un hermano? ¿No sería como empujarlo a la tentación? Yo debo ser cuidadoso cuando me trato con los hermanos, con cada uno de ellos, con la niña, con el niño, con el joven, con el anciano, con el par, entendiendo que yo no soy el modelo, yo no soy el estándar, que con cada persona establecemos un tipo de relación distinta y que yo debo ser cuidadoso de no ir a provocarlo al pecado. Hermano, es muy probable que si usted es joven y se pega un codazo con el otro joven, eso entre jóvenes hasta sea un te quiero. Pero si usted le hace eso a un anciano, lo va a desafiar al pecado. Porque a la gente adulta no le gusta que los jóvenes estén de muy confianza con ellos. Es decir, a los adultos no nos gusta eso, no nos gusta. Hace parte de lo que es ser adulto, ¿me hago entender? Tener otros intereses. ¿Por qué usted quiere desafiar a una persona a que piense mal, a que cargue su corazón? Cuidado con tendernos lazo para que otro hermano peque. Si usted le incumple, si usted le habla de cierta manera que no corresponde al trato entre cristianos, o a la dignidad de edad, cargo, posición, o se excede en confianza, si usted no agradece el bien que el otro hermano le da, si usted se muestra altivo o indiferente a los demás, como comunicándonos que es un gran privilegio de estas criaturas tan viles tratar con vuestra majestad, ¿no nos estará provocando a pecar, hermano? ¿No nos estará colocando una trampa? Hermano, usted está tratando con pecadores también. Y es muy seguro que si usted oprime donde es, pues va a salir tal cosa. ¿Por qué quisiera usted provocar al pecado a los hermanos? No en vano el apóstol exhortó llenos de benignidad, de humildad y mansedumbre. Y luego dijo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y finalmente dice, enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Así que sí, con sabiduría significa que usted va a buscar las palabras, que usted va a buscar la ocasión, nota y cuidado. Y no podemos estimularnos o más bien provocar al pecado a nuestros hermanos. El hecho que usted tenga la razón no lo habilita para exhortar al hermano como quiera, sino dice enseñando y exhortándoos con toda sabiduría. Pues aunque tengamos que instruirnos y aún reprendernos, debe haber mucho discernimiento para animar tiernamente a los temperamentos tímidos, sosegar sabiamente a los de espíritu exacerbado, saberle hablar al igual, al mayor y al menor, con esa dignidad de estar tratando con los hijos de nuestro Señor. Cuídese de ser la piedra en el que los hermanos tropiecen, el lazo en el que ellos se enreden, pues les será preferible, en palabras de Cristo, hacer buen uso de una piedra de molino, y el que escuche entienda. Y aquí quiero hacer una acotación, hermanos, que en esto debemos ser claros, hermano. Aún me da vergüenza que pastores que usted considera que deben ser los maestros, hacen tal cosa en las redes sociales. Ahora resulta que las redes sociales se convirtieron en el diario público para echar indirectas y vainazos, voy a decir esa palabra. Es una palabra muy bogotana.
vainazos a los hermanos. Y entonces yo lamento escuchar y ver, más bien ver, publicaciones de pastores respetados diciendo, esto va para ciertas personas, ¿verdad? Y eso es ruin. Pastor amigo, eso es ruin. Usted está para enseñar al pueblo de Dios. Eso es infantil. Eso es inmaduro. ¿Qué iglesia quiere tener después de que sus ovejas mismas lo ven hacer eso? Una vez, y nos tocó instruir a la iglesia que quitaran a ese hombre de sus redes, por supuesto privadamente, porque alguien nos hizo llegar, alguien traicionó ese círculo. Y mire lo que está haciendo este pastor con sus ovejas. Su mismo pastor burlándose, en este caso, de nuestro ministerio. Ay, mire cómo usan las corbatas. Ay, mire cómo... Cosas así. El propio pastor envenenando el corazón de su gente, cuando él debería enseñarles a no odiar, a no murmurar. Pero esto lo hacía. Y ahora entonces cogimos, hermanos, el internet, ¿verdad? Entonces, usted me miró mal. Mañana yo me busco una frase de Spurgeon. El que mira mal, bla, 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 Spurgeon, ¿verdad? Así estamos resolviendo las cosas en la iglesia, provocándonos al pecado, hermanos. Es de obvio que si usted viene a una iglesia y usted dice, es como ciertas personas que conozco, ¿no es obvio? ¿No es obvio? Hermanos, no sean infantiles, no sean inmaduros, eso es provocar al pecado a los hermanos. Si usted no puede lidiar con eso y que tuvo que escupirlo por internet, ¿por qué piensa que los demás sí lo van a poder lidiar? Que no tienen nada que ver. Usted tiene que ser cuidadoso y no provocar al pecado. No sea la piedra con que otros tropiecen, el lazo en el que otros se caigan. Si no quiere decírselo personalmente, entonces hará un bien callándoselo, pero nunca usando lo que hoy usamos. ¿Tiene alguna opinión para la iglesia? Dígale, háblala, pero no empiece por el internet, que uno se da cuenta, hermanos. Eso es de obvio. Mire, se está sacando el clavo, porque aquel también le dio. ¿Sí ve, hermanos? Eso no es maduro. Eso es provocar al pecado a los hermanos. Es pecar y provocar el pecado. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Las redes sociales pueden ser un buen medio, pero también el medio por el que generalmente expresamos nuestro pecado. 3. Cuidemos, la conciencia, el alma y el caminar de nuestros hermanos. Cuidemos a nuestros hermanos. Cuidemos a nuestros hermanos. Mire, yo le pongo un ejemplo de la vida natural. Si usted, tenemos algunas niñas en la iglesia y a veces vienen a culto solas, ¿verdad? En la noche y uno le pregunta, ¿y cómo vas a hacer para ir a la casa? No, aquí cojo este transporte. Uno le dice, cuidado, ¿cierto? Cuidado, le da recomendaciones. ¿Por qué? Porque uno está cuidando a esa niña porque no quiere que le pase nada. Hermanos, con nuestros hermanos nos va a tocar aprender a cuidarnos la conciencia, el alma y el caminar de todos. Hermanos, la confianza que generamos entre hermanos a veces baja nuestras defensas, y es obvio porque cuando usted y yo nos tratamos, no estamos tratando con enemigos, entonces no tenemos el escudo arriba. Porque si usted es del mundo, yo uso el escudo aquí arriba, ¿cierto? Entonces todo lo que usted me diga, primero va a pegar aquí. Yo no me lo voy a creer todo. Pero entre hermanos, ¿qué hacemos? Bajamos el escudo. Es que es obvio. Y a veces, hermano, no cuidamos del hermano y resultamos exponiéndolo a escenarios donde encontrará tropiezos reales para su alma. Aunque para usted no lo sea, para él sí. Para él sí. Y cuidado con eso, hermanos. Nosotros no somos la medida de la buena conciencia de los hermanos. Es decir, usted no es la medida de, como eso no me afecta a mí, significa que no le afecta a mi hermano. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso.
Nosotros hemos aprendido que la conciencia puede ser instruida, puede ser informada, la conciencia puede ser corregida, pero jamás la conciencia puede ser pasada por alto. ¿Me hago entender? Cuidado. Entonces deberíamos ser conscientes de ciertos escenarios, conversaciones, asuntos, que le serían un asunto muy complejo de llevar a nuestros hermanos. ¿Sí? Póngase a pensar, hermanos. Hay conversaciones que pueden ser legítimas entre dos hermanas en la iglesia. Están hablando del marido, de cosas quizás muy privadas, ¿verdad? Y quizás ese escenario sea bueno porque las dos hermanas se aman en el Señor y una le puede dar luz a otra y pueden orar y todo. Pero imagínense esa conversación al frente de un adolescente. Cuide la conciencia de aquel. ¿No ve que ni siquiera ese es casado? Y lo que para usted es un problema, para él le puede resultar en un problema es de conciencia y de tentación, al ponerlo a pensar en cosas que ni siquiera está preparado para escuchar. Es más, no debería ni siquiera estar pensando hasta que se case. Pero nosotros somos bien escuetos, ¿verdad? Escuetos, mire, hablamos y no cuidamos la conciencia del hermano. El caminar de nuestro hermano. Deberíamos ser conscientes de esto. Es un ejemplo el caso de 1 Corintios 8:1. En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, el asunto no es solo conocimiento frío. Versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Versículo 13, por lo cual si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Yo tengo que cuidar a mi hermano. Tengo que cuidar la conciencia de mi hermano. Hay cosas que sencillamente no le diré. Porque eso sería manchar su débil conciencia. ¿Me hago entender? Ya. Eso muere conmigo. No hay problema. Aquí es bueno recordar el principio que hemos remarcado en otras ocasiones. Y es que hay cosas que son buenas en sí mismas, pero no son prudentes. Es difícil pensarlo, ¿no? Hay cosas que son buenas, pero no prudentes. No todo lo bueno puede ser prudente. Así que, por ejemplo, lo que le decía, la conversación que le digo. Hermanos, puede ser una conversación buena, pero en ese contexto no es prudente. Cuide al hermano, cuídelo. Si sabe que él cojea, usted no se mida diciendo, como yo no cojeo de eso, el hermano debe aprender a caminar. No, si él cojea, cuídelo. No lo pase por las piedras donde usted puede caminar tranquilo, pero el hermano cojea. Tenga cuidado con eso, ¿verdad? No nos arrojemos, tengamos temor de cuidar el camino de mi hermano. Cuídelo si lo ve extraviar. No estamos aquí, hermano, para encogernos de hombros, ¿no? Cuídelo del mal, cuídelo del deslizadero, cuídelo del diablo, cuídelo del mundo, cuídelo. En días pasados, algunos creyentes, no sé, eso todavía lo estoy pensando, se creyeron en la libertad cristiana de ir a ver una película, pero ellos se fiaron de que era para mayores de 18. Eso no es ni siquiera viable para mayores de 18 años de convertido. Ni siquiera para eso. Y entonces ponen los estados, ¿no? Aquí viendo la película. Yo le voy a decir cuál es la película. 50 sombras de Grey. Es una película que yo no me la he visto, pero me llamó la atención de por qué tantos cristianos tomándose fotos. Era como uno de esos challenge que hacen los adolescentes de tomarse fotos después de la película, ¿sabe? Es una película que enseña y defiende el sadomasoquismo.
Así es horror. Y los creyentes aquí viendo. Mi pregunta es, ¿eso es cuidar la conciencia de los demás? Ni siquiera la suya, no tuvieron cuidado ni de la suya ni de los demás. ¿Qué es eso, hermanos? Son personas que andan en el camino y si lo hago tropezar a usted, no me importa, si lo hago extraviar, no importa. Cuidado, hermanos, con esto en las iglesias. Cuidemos la conciencia, el alma y el caminar de nuestros hermanos. Para eso generamos amistad. La otra vez, en algún asunto en la iglesia que se presentó, yo siempre acostumbro a hacer algo, ¿sabe? Y es que si es una debilidad de las debilidades, llamemos comunes entre hermanos, y yo lo veo, yo voy a buscar la persona más cercana a su corazón para que le hable. Si soy yo, pues le hablo. Pero si no, yo me acercaré a su amigo y le voy a decir, mira, ya que yo los veo juntos para arriba y para abajo, hable con esta persona, hable con su amigo y dígale, mire, aquí hay un problema, ¿por qué no piensas en esto? Creo que el 97.4% los hermanos me han dicho, ay, no me da pena. O sea que entablan amistades para no poderse cuidar. ¿De verdad? Eso es con pinchería. Es con pinchería. O sea que me la paso para arriba y para abajo, cocino, voy, jugamos, pintamos, cantamos, de todo eso vamos para aquí, nos conocemos todo. Cuando le digo, hermano, háblele a él. Ay, no, es que no, me da miedo. Es con pinchería, hermanos. Cuide a su hermano. ¿Para qué establece amistad? Pues para estar más cerca de su corazón. ¿Para qué? Para poderle hablar con confianza y decirle, mira, eso no está bien, amigo. Eso no está bien. 4. Acostumbrémonos, entrenémonos, disciplinémonos para la generosidad. Acostumbrémonos, entrenémonos, disciplinémonos para la generosidad. Hablamos de esa longanimidad en todas las direcciones y áreas. No estoy pensando en la generosidad de dinero solamente, sino en la generosidad amplia, la longanimidad. Hemos de procurar, hermanos, en vista del amor que nos profesamos, ser amplios, generosos y liberales con los hermanos. Por ejemplo, en el caso de las ofensas, en la iglesia es en vano, como en los matrimonios, andar en la pedagogía de la única oportunidad. Yo les comentaba esto que vi en una iglesia, que obviamente dolió verlo, pero los hermanos la primera vez que se hablaban, o sea, alguien tenía un error o un pecado. La primera vez que el hermano iba al otro, era diciéndole lo siguiente. Este es el primer paso de Mateo 18. O sea que se hablaban como que ya, se daban la única oportunidad, la única. Usted entra a esa iglesia pisando la única oportunidad que tiene. No error, no falla, porque entonces empezarán un proceso disciplinario con usted. Hermanos, hay que aprender a ser generosos con los hermanos, ciertamente. Ni siquiera deberíamos andar con la generosidad de la tercera oportunidad, porque el apóstol Pedro dijo, hasta 7, maestro, ¿y qué le dijo el Señor? No, más generoso, más generoso. Por eso el apóstol dijo de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, lo que nos muestra ese ánimo extendido para con nuestros hermanos. Debemos ser generosos cuando alguien procura hacernos un bien, por lo que dijo el Señor, sed agradecidos. Por eso el Señor insiste, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque debemos abundar en las palabras de Cristo para no ser tan mezquinos, tan tacaños en el trato con nuestros hermanos. Entonces, al ser abundantes, al almacenar la palabra de Cristo, ahora vamos a cumplir esa medida igual de amplitud. Y todo lo que hacéis, dice, todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Abundancia, todo, dice la Escritura. Nuestro trato con los hermanos no debe ser escaso, parco,
e insuficiente. Esto se ve, esta parquedad, esta mezquindad o esta tacañería, llamémosle, se ve muchas veces en la fraternidad. Hermanos, realmente hay hermanos que son muy mezquinos en la fraternidad. Imagínese una relación de noviazgo así. Mi amor, tengo 10 minutos para ti, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Verdad que así hicimos nuestras relaciones? No, hermanos. Como que el reloj era botado, ¿verdad? Porque amamos. Hay hermanos que son el escaso saludo. Cuando saludan. Y la escasa despedida cuando se despiden. Cuando no es que hacen así. Hasta luego, hermanos. ¿Verdad? Ah, qué bien. Como el Transmilenio, ¿verdad? Escaso, hermano. Lo escaso. El escaso tiempo. El escaso tiempo. La escasa cooperación. Algo así como, ¿qué es lo que toca traer? ¿1 libra? Ah, bueno, mejor dicho, si pesa 1 libra, 1 gramo, se le sacan el gramo. Pero se lo sacan, porque dijeron 1 libra. No hay generosidad para la cooperación, no hay generosidad para la benevolencia. Por eso en nuestra iglesia, desde un comienzo, eliminamos los papelitos de lo que usted traiga para benevolencia. Por aquí no estamos para alimentar el pecado, sino para estimular la generosidad. Y podemos decir que hasta el día de hoy la iglesia ha sido generosa. Y el que es mezquino, lo es. ¿Verdad? No le íbamos a hacer el favor al mezquino de darle un papelito para que se creyera que no es mezquino. ¿Me hago entender? Para que dijera al menos cumplo. No. Escasos en la paciencia, hermanos, de una sola oportunidad y de mecha corta, como se dice. Escasos en el acompañamiento que nos damos. No, hermanos, debemos ser, acostúmbrese, entrene su corazón, disciplínese para ser agradecido. A los niños les falta eso. Yo todavía me recuerdo. Se los voy a recordar hasta que sean jóvenes de 30 años. Lo poco que agradecen lo que sus padres hacen por ustedes. Y allí hubo una reunión de los papás, dice que los papás haciéndole una reunión de término de año a los niños. Cuando los niños son los que deberían decirle gracias por pagarme 1 año de estudio. Bueno, pero está bien, son las cosas de nuestro mundo. Y los niños fueron tratados como reyes, parece que lo son, y se portaron como reyes, pero como reyes del mundo. Hermano, gratitud. Gracias, hermano, por lo que hace. Gracias por su colaboración. Muchas gracias por esto. Debemos aprender a ser amplios, hermano, a no ser tan escasos, ¿verdad? Parece que algo nos atrae hacia otro lado menos para el lado de nuestros hermanos en la fe, como si nos quisieran repeler, como si nuestra compañía no fuera lo que ellos quisieran. Yo entiendo, hermanos, que no necesariamente usted debe decir, 1 hora me toca estar aquí en compañerismo, sino ¿quién aguanta al pastor predicando otra serie, 12 sermones para decirnos tal cosa? No es eso, hermanos. Pero usted sabe lo que me refiero, hermanos que son muy escasos en todo, poco liberales. Y yo sé que la iglesia no es el único contexto donde usted se mueve, usted también tiene familia, tiene trabajo, pero hermanos, disciplínese para ser generosos. 5º y último, mostrémonos amigos, mantengámonos amigos y terminemos como amigos. Mostrémonos amigos, mantengámonos amigos y terminemos como amigos. Mucha gente se queja de la falta de amor y preocupación unos a otros en la iglesia. Muchos se quejan de la apatía e indiferencia que puede haber entre un grupo de creyentes. Y sin duda, hermanos, que iglesias pueden contristar al bendito Espíritu al sofocar la unidad y la comunión que Él mismo nos ha dado y que Él estimula en los creyentes.
Lo que quiero decir, hermanos, es que para que un creyente sea indiferente a sus hermanos, para que un creyente se aleje de sus hermanos, para que un creyente se despreocupe y no ame a sus hermanos, tiene que reprimir el obrar del Espíritu Santo en su corazón. Debe actuar activamente y esforzarse para sofocar ese espíritu, porque gracias a Cristo la comunión es un don y el amor es un patrimonio que fluye con naturalidad entre el pueblo de Dios. Lo natural es que usted ame y que nadie le tenga que decir que ame a sus hermanos, que tenga comunión. Hermano, eso lo hacemos de forma instintiva como pueblo de Dios, le estoy diciendo. Lo hacemos tan instintivamente, hermano, que si hoy una persona, usted se encuentra en la calle y dice, yo también soy cristiano, ¿no le haría un bien enseguida a usted? ¿No lo hemos hecho? ¿Es cristiano usted? Sí. No, venga y tomamos algo. Es que lo hacemos, vea, hermano. Instintivo. Para que usted no haga eso, tiene que trabajar fuerte para reprimir lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Por eso hablo que iglesias sí pueden contristar el bendito Espíritu sofocando la comunión que Dios ha dado en la iglesia. Sin duda que existen iglesias con grandes falencias en su comunión. Son débiles en la comunión entre los hermanos. Y lo peligroso de esto es que entre más frío y lejanía, eso se impregna hacia otros, cala hasta los huesos, y el Señor muchas veces usa eso para disciplinar a esa iglesia. Entre más fríos, el Señor los va a disciplinar con el hielo en sus relaciones. Una iglesia debería cuidar esto, porque al hacer esto no es un asunto meramente social, es algo que Cristo hace en las iglesias. Acepto eso, acepto que hay iglesias que se ganan la reconvención de que en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia hay indiferencia, en esa iglesia nadie se preocupa, lo acepto. Pero lo que es más común es que son las personas que desvían la atención de sí mismos y señalan la iglesia las que conviven con el problema de la apatía y la indiferencia. Son ellos, pero desvían la atención. ¿Recuerdan el sermón pasado? ¿Cómo uno desvía la atención? Son ellos los que tienen apatía e indiferencia, y ¿sabe cómo lo lidian para no tratar con su pecado? La iglesia. En la iglesia hace falta, lo que debían decir es en mi corazón hace falta. Ellos responsabilizan a la iglesia de lo que está en sus propios corazones. Ellos no aman, ellos son indiferentes, ellos marcan los límites del trato, ellos levantan muros, no desean involucrarse, ellos son los que se mantienen al margen. Ellos seguramente justifican su pecado, donde máximo le echan la culpa a su personalidad. Es que yo soy así, para no tocar el pecado de egoísmo, de desamor, de indiferencia y mucho, pero mucho orgullo, que lo lleva a reprimir la obra del Espíritu Santo para que trate a los demás, prefiriendo tratar consigo mismo, porque él mismo es la única persona con la que él se siente bien al tratar. Así que, hermanos, cuidado. Generalmente es la persona que acusa a la iglesia de algo la que está conviviendo. Y mire, la persona que hace eso debería ya de una vez dejar de disfrazar su pecado diciendo, es que yo soy tímido, es que a mí me cuesta. No, sea real, en Cristo, sea real. Y usted debe aceptar que la única persona con la que le gusta tratar es con usted mismo. En ese estado, en ese concepto se tiene usted. Con nadie más quiere meterse usted, sino con usted mismo, porque usted es la persona que más le gusta tratar. Por eso se la pasa solo y por eso le cuesta tratar a los demás. Hermano, bájese de ese pedestal. Bájese de ese orgullo. Usted lo ha disfrazado de timidez. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Se van de las iglesias porque allí no hay amor.
Pero si esa persona estuviera en una posición de reprender a una iglesia por eso, significa que está por encima de esa reprensión. Y entonces se quedaría para ayudarnos. Eso sería amar. ¿Pero por qué se va? Porque no ama. Por eso. Hermanos actúan con indiferencia con otros porque encuentran que los demás son indiferentes a él. Pero si estuvieran en una posición de reprender a una iglesia por indiferencia, significa que ellos están por encima de esa reprensión. Entonces no serían indiferentes. No lo son. Es donde usted comprueba que el problema está en ellos. ¿Qué dice el Proverbio 18:24? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Este texto es traducido como que el hombre que tiene amigos se arruina. Y es una traducción, es una manera de verlo. Y yo le voy a explicar por qué. Originalmente dice, el hombre que tiene amigos se expone. Se expone. Por eso, esa palabra se expone puede ser vista como algo malo. Es decir, el hombre que tiene muchos amigos se arruina. ¿Sí? Es decir, usted lo puede ver como que usted se le pasa teniendo muchos amigos, pues alguna vez se va a arruinar por darle gusto a todos. Pero me gusta más cómo lo traduce la Reina Valera. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Es decir, hermanos, el hombre que quiere amigos o que tiene amigos, hermanos, se expone. ¿Sí? Se arriesga, se arroja. No se reserva, sino que se expone en el buen sentido, o como lo traduce aquí, se muestra amigo. Note la sabiduría divina. No dice que el hombre de muchos amigos los tiene porque otros se mostraron amigos con él. No. Él tiene amigos, ¿por qué? Porque se mostró amigo. Él no tiene amigos porque otros se mostraron amigos con él, no, sino porque él se mostró amigo. La regla es esta. ¿Desea amistad en una iglesia? Búsquela, cultívela, manténgala. Matthew Henry dice, comentando este texto, Salomón aquí nos recomienda la amistad y nos muestra lo que debemos hacer para que podamos contraer y cultivar la amistad. Debemos mostrarnos amigables. No basta con no pelear con ellos, sino que debemos amarlos y hacer que parezca que lo hacemos con todas las expresiones que son entrañables, al ser generosos con ellos, al complacerlos, visitarlos, darles la bienvenida y especialmente haciendo todas las cosas buenas que podamos y sirviéndoles en todo lo que esté a nuestro alcance. Eso nos muestra amigables. Si deseas ganar afecto, otórgalo. La forma de ser amado es ser encantador. En una iglesia, hermano, generalmente usted recibe lo que da. Punto. No esperes recibir amistad al sembrar lejanía, ni apatía o indiferencia. Mucho menos espere recibir amistad sembrando grosería. Le cuento una historia de la vida real. Y cambiaremos los nombres de la persona real para guardar su integridad, como dicen por allí. Pachito es un niño que incomoda a sus amiguitos. Se burla de uno, le pega al otro, le quita las cosas a este, a otros les hace maldades. Entonces los amigos de Pachito, cuando quieren leer, aprender y jugar en paz, no lo convidan. Entonces Pachito se pone triste porque los niños no quieren jugar con él. Yo no voy a decirle a los demás niños qué hacer con Pachito, ¿sí? No es mi punto. Pero mi pregunta es, Pachito, ¿qué le asombra? Que los demás no quieran jugar con usted, ni leer con usted, ni tenerlo en cuenta. ¿Qué le asombra? ¿Qué ha cultivado Pachito? Él no se ha mostrado amigo, él no se ha mostrado servicial, él no se ha mostrado cordial, amable. Entonces recoge eso. Por eso yo no estoy diciendo que los otros niños están actuando bien. Pues le estoy diciendo a Pachito, ¿qué espera? ¿Qué espera encontrar? Si se ha vuelto odioso a sus amigos, no pueden esperar encontrar amistad profunda. Ahora, hermanos, los Pachitos crecen y conforman iglesias. Eso es lo que más preocupa.
Los grandes podemos creer que vamos a tener amigos más unidos que hermanos cuando nos desplantamos, cuando no nos damos, cuando no nos exponemos a otros. Esto no es así, hermanos. En las iglesias, ¿quiere comunión? De comunión. ¿Quiere amor? De amor. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. ¿Quiere una iglesia servicial? Sirva. ¿Quiere una iglesia generosa? Sea generoso. ¿Me hago entender? Usted no puede querer una iglesia, mire esa comunión, mire ese amor, mire, si no da nada. Si no da nada. El creyente debe luchar para quitarse una y otra vez del centro de las relaciones interpersonales y ser servicial y amar a quienes ve, porque la sentencia de 1 de Juan 4, 20 y 21 cae con fuerza sobre nuestra cabeza. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que el Señor nos ayude, hermanos, a generar relaciones piadosas entre el pueblo de nuestro Señor. Oremos, hermanos, esta tarde. Démosle gracias al Señor.